Si ni siquiera yendo a tu vacación favorita se te quita el agotamiento, probablemente tengas fatiga o fatiga crónica. Así que acompáñame en este video porque vamos a revisar qué es la fatiga y algunas ideas para combatirla. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana, gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo y la motivación. Como por ejemplo, lo que te decía hace un momento, ¿te ha pasado que aunque te fuiste a tu mejor vacación del año, regresaste y no logras recuperar un buen estado de salud y sigues súper cansado y tienes un agotamiento interminable, o lo que es peor aún, probablemente te fuiste a las vacaciones y regresaste peor que antes? Bueno, quizás tu problema sea o esté relacionado con la fatiga. Mira, la fatiga es esa sensación que podemos experimentar de vez en cuando como un cansancio extremo. Y que ese cansancio no nada más es físico, sino que en ocasiones también puede ser mental, y eso en ocasiones puede poner en riesgo tu bienestar y tu salud en general. Así que pon atención a algunas de las características que te voy a mencionar a continuación, porque probablemente sea que si tú estás experimentando esto de forma frecuente, quizás tengas fatiga. Mira, la primera característica que te podría indicar que tú tienes fatiga o fatiga crónica es que te sientes cansado, agotado todo el tiempo. Estás bostezando todo el tiempo, no te puedes concentrar en las cosas, te sientes exhausto, físicamente estás cansado, no quieres salir al súper o no quieres hacer actividades con la familia una vez que termina tu jornada laboral o que te has desocupado de tus actividades porque te sientes físicamente agotado. Y lo que antes te motivaba para salir y hacer planes, por ejemplo, salir a cenar o hacer diferentes cosas, ahora ya no está divertido porque te sientes agotado, exhausto y cansado. Esa es una de las características que te puede indicar que tienes fatiga. Ahora, la fatiga es diferente al cansancio, porque el cansancio simplemente cuando dormimos o tomamos esas horas de sueño, o a lo mejor tomamos esa vacación que te comentaba, o probablemente tuviste un fin de semana relajado, pues ya tu energía regresó a su nivel normal y ya te sientes bien. Pero con la fatiga no pasa eso, porque como te comentaba en esta primera característica, puede ser que tu cansancio realmente se presenta todos los días. Ahora, otra característica es que tu energía disminuye dramáticamente y también te falta motivación. Es decir, acá te cuesta automotivarte y probablemente tú puedas ver la diferencia. Quizás antes tenías más energía, estabas más comprometido con algunas cosas, sentías de que, bueno, ok, ya inicié el día, inicié con mi rutina, ahora sí me voy a enfocar a mi trabajo, me voy a enfocar a todo lo que tengo que hacer y resulta que me siento mejor. Bueno, no necesariamente. Con la fatiga te pasa todo lo contrario. Acá ya te falta la energía, la pila sientes que cada vez está bajando más y además ya no tienes motivación para hacer las mismas actividades que te motivaba a hacer antes. Así que esta es otra de las características que debes ponerle atención en caso de que tengas fatiga o fatiga extrema. Ahora, una siguiente característica también de la fatiga es que la fatiga no es solamente física, sino que también puede ser mental. Y cuando te digo que de fatiga mental, me refiero a que también mentalmente estás exhausto, es decir, no te puedes concentrar con algunas cosas, o por ejemplo incluso tareas del trabajo o cosas que te requieren de hacer un análisis y de poner atención en algunos proyectos, pues resulta que ahora estás completamente exhausto, te cansa, no te puedes concentrar, sientes que las cosas se ven borrosas y eso pues definitivamente el no recordar nombres o no recordar
por ejemplo, qué persona hace una cosa, o a lo mejor qué departamento o área de la organización, por ejemplo, te daba algún tipo de trámite, o quizás dentro de tus actividades del día, pues ya no recuerdas cosas que son relativamente sencillas. Eso también es fatiga mental y es otra de las características de la fatiga. Otra de las características que tiene la fatiga y que tú y yo debemos de poner atención es que, por ejemplo, también cuando tienes fatiga, tus horas del sueño y tu periodo de sueño se ve alterado o empieza a tener algunos cambios. Por ejemplo, puede ser que hay días en que te da insomnio y de plano no puedes dormir, pero para nada, aunque al otro día te tienes que levantar súper tempranísimo y empezar con actividades que te demandan demasiada concentración, y aunque sabes eso, pues te da estrés porque al contrario, no te puedes dormir, no te puedes relajar y estás cayendo en periodos de insomnio. O por el contrario, lo que sucede es que te estás durmiendo todo el tiempo y además antes de irte a acostar ya estás completamente fatigado y de verdad que casi nada más está de que cierres los ojos para que te quedes profundamente dormido. Esa sería otra de las características. Ahora, también hay algo que me llama la atención dentro de la fatiga, que es que puede ser que haya cambios en tu estado de ánimo frecuentes. Así que también ponle atención a esa parte porque la fatiga también puede desencadenar diferentes estados de ánimos. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor de pronto estás triste, pero de repente estás muy animado y de repente estás súper cansado y no quieres hablar con nadie o estás más irritable. Estos cambios de humor pueden estar o podrían estar relacionados con la fatiga y el cansancio. Así que también ponle atención a esa parte. Y por último, la fatiga se caracteriza también porque es persistente. Es decir, a lo mejor han pasado varios meses o incluso ya tienes a lo mejor algún año, cerca de un año o quizás en algunos casos crónicos hasta más de un año sintiéndote de esa manera. Así que eso ya no está bien. Ahora, las ideas que vamos a revisar a continuación las puedes poner en práctica para cambiar tu estilo de vida, pero recuerda que eso no sustituye la opinión experta de un médico. Si tú, aun que hagas estos cambios que vamos a revisar en tu estilo de vida, no logras tener una mejoría, entonces es importante que vayas con el médico para que te practique algunos estudios y que pueda ver si este cansancio, esta fatiga crónica está relacionada con algún parámetro que esté desajustado y que quizás con medicamento y el acompañamiento médico especializado tú vayas a tener un cambio. Así que no lo olvides, checa. Si no tienes la mejoría esperada con estas ideas que te voy a compartir, pues entonces busca la ayuda profesional, ¿sale? Así que, bueno, vamos a revisar cuáles son estas ideas que puedes poner en práctica a la de ya. Y mira, la primera de ellas es una súper fácil y parece como bastante lógica, pero te diría, la primera es dormir lo suficiente. Y te digo, parece bastante lógica, me vas a decir, bueno, sí, claro, Liliana, o sea, es importante dormir. Sí, pero en ocasiones no lo hacemos. Y bueno, no te quiero decir, conozco infinidad de personas, yo me incluyo, que en algún momento de la vida hasta decía, bueno, no importa, o sea, si estoy durmiendo 5 horas, 6 horas todos los días, no pasa nada, eso es suficiente y mi organismo ya se acostumbró. La realidad es que no se acostumbró. Tu organismo necesita, en un adulto promedio, necesita alrededor de 7 a 8 horas diarias de sueño para poder recuperarse. Es el momento en el que tiene tu organismo para recuperar todo el desgaste que sufrió durante el día. Por esa razón, si tú no le estás dando al organismo las horas de sueño correspondientes, en algún momento te va a pasar la factura y cuando ya lo hacemos de forma crónica, es decir, o lo volvemos un estilo de vida y todos los días resulta que es lo que estamos durmiendo 5 horas, 6 horas, en algún momento podemos llegar a tener daños irreversibles, ya sea en la parte neurológica o en la parte física, como esto que hemos estado revisando de fatiga crónica. Así que
Para que tú puedas implementar esta idea es a partir de ahora, pon atención a cuáles son tus horarios de sueño, a qué hora te estás yendo a dormir y si realmente tienes un sueño reparador y estás recuperando o tu organismo está recuperando todo el desgaste que sufrió durante el día. Así que esa es la primera idea, duerme lo suficiente. La segunda idea para combatir la fatiga es llevar una dieta balanceada. Ahora, ¿qué tiene que ver una dieta balanceada con la fatiga? Bueno, tiene mucho que ver, porque en función de la calidad de lo que comemos es la calidad del estado de ánimo y energía en general que traemos durante el día. Por ejemplo, lo que se recomienda es consumir verduras, frutas, granos y proteínas en lugar de estar comiendo alimentos altos en azúcar. Y aquí, o sea, te diría, ponle atención a eso, porque si eres como yo, a mí me encantan las galletas, me encantan los dulces, pero si te la pasas alimentándote con galletas o tienes estos alimentos que son altos en azúcar procesada, que no te van a ayudar para nada, eso, además de que va a perjudicar tus niveles de peso en general y salud en general, pues también lo que va a hacer es que va a ser un factor fundamental para que tú sigas presentando este tipo de síntomas o este tipo de fatiga. Por esa razón, el llevar una dieta balanceada y consumir en muy bajitas cantidades azúcares o comida muy procesada, eso te va a ayudar a que estés más despierto, a que tengas más energía y por ende vas a poder combatir más rápidamente tu estado de fatiga. La tercera estrategia o la tercera idea que puedes implementar es manejar el estrés. Y aquí mismo, échale un ojo, aquí explora en el canal, vas a ver bastante información relacionada con la gestión del estrés, porque esto es bien importante. El estrés es perjudicial en general para los seres humanos cuando lo tenemos de forma excesiva. Las cantidades normales de estrés son buenas porque te van a ayudar a estar alerta, a ir por lo que quieres, a hacer las actividades del día y demás. Pero cuando ya es demasiado alto tu nivel de estrés y no le estás prestando atención, entonces eso también puede dar lugar a que te sientas mal, a que tengas hambre todo el tiempo, a que quieras estar consumiendo alimentos altos en azúcares, a que estés bostezando todo el día y este cansancio se va a ir volviendo crónico. Por esa razón, la gestión del estrés es otro punto bien importante. Ahora, ¿cómo lo vas a manejar? Bueno, durmiendo lo suficiente, poniendo atención a las actividades que tienes que hacer, haciendo una cosa a la vez, concentrándote en lo que tienes que hacer en ese momento, matando todos los pendientes que tengas en tu lista sin saltar de una distracción a la otra, haciendo ejercicio y llevando una dieta balanceada. De forma general, esa es la manera en la que vas a poder gestionar el estrés. Así que acuérdate, el estrés, si tú lo manejas y tratas de controlarlo de forma saludable, esto te va a ayudar a que estés más tranquilo, a que estés más feliz, a que estés más relajado y por ende te sientas menos fatigado. La siguiente idea que puedes poner en práctica es tomar recesos regulares. Ahora, esto de tomar recesos regulares es muy saludable. No te hablo de recesos, por ejemplo, de 1 hora, de 2 horas, en donde te desconectas y normalmente ya se te fue la tarde o se te fue toda la mañana, sino más bien me refiero a que cuando tú estés realizando tus actividades, si estás trabajando en línea o estás trabajando directamente en un espacio físico de oficina, trata de moverte, trata de caminar, de tomar pequeños recesos de 5 minutos, más o menos alrededor de cada 2 horas o 3 horas durante el día. Esto lo que va a hacer es que tu organismo se sienta activo, a que disperses la mente y a que te puedas distraer un poco con otras cosas para después llegar y concentrarte en lo que tienes que hacer. La siguiente idea es que optimices tu oficina.
o tu lugar de trabajo con equipo que sea ergonómico y que te va a ayudar a estar alerta. Por ejemplo, si tu silla de trabajo no es la adecuada y te está doliendo la espalda todos los días, si no le prestas atención a eso y lo sigues realizando o esa actividad la sigues realizando por mucho tiempo a lo largo de un año, pues eso definitivamente va a ser un factor bien importante para que tu fatiga siga ahí presente. Así que presta atención a cómo es tu lugar de trabajo. ¿Tienes una silla cómoda? ¿Te sientes bien? ¿Tienes la computadora a la altura de los ojos? Es decir, no estás haciendo esfuerzos con el cuello, con las muñecas o, por ejemplo, con una mala postura. Presta atención a todos esos detalles porque si los vas corrigiendo con el tiempo, pues eso va a impactar de forma positiva para que no te sientas fatigado y además recuperes energía. Y por último, la última idea que quiero dejarte hoy es que también realices ejercicio físico, cual el que sea, el que más te guste. Si te gusta andar en bici está excelente, si te gusta salir a caminar está perfecto, si tienes a lo mejor algún equipo en casa como una caminadora o como un centro de pesas, puedes hacer 30 o 40 minutos de ejercicio cardiovascular o de bajo impacto para que con eso recuperes la energía y al liberar endorfinas tu organismo va a sentir que nuevamente entra en actividad y está en acción. Por eso el ejercicio, recuerda, es una excelente medicina, es un factor muy agradable que tú puedes meter en este tratamiento para combatir la fatiga crónica porque te va a ayudar a ganar energía y a sentirte mejor. Así que esas son las ideas que puedes poner en práctica a partir de ya. Y recuerda, si aún con todo esto que acabamos de conversar no logras recuperar tu energía y sientes que de plano te estás durmiendo y que no estás logrando obtener los cambios que deseas, entonces busca ayuda profesional o ve con tu médico general o familiar de confianza para que tomes cartas en el asunto y le des la vuelta a esa situación. Bueno, pues espero que tengas un excelente día y te veo pronto.